Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan? Me presento, Mercedes Valero, estudiante de quinto año de medicina, ya estuvimos la clase pasada, hoy tenemos la clase 9. Vamos a ver la química de las principales enfermedades neuropsiquiátricas y bueno, ya saben que si les surge dudas, las van dejando en el chat y a lo último las podemos contestar. Vamos a arrancar por una introducción al aparato psíquico. Sabemos que el sistema límbico es el soporte anátomo-funcional del aparato psíquico, de la conciencia, la memoria y el estado de ánimo. Ahí tenemos a la derecha el esquema. Provee señales reguladoras para la mayoría de las actividades inconscientes del sistema nervioso central, participando del control neuroendocrino, autónomo y somático. Vamos a hablar de los estados de ánimo. Se pueden definir como el humor o tono sentimental que se mantiene por algún tiempo y el sujeto experimenta interiormente, influyendo en su conducta y en la percepción de la realidad. A diferencia de las emociones, como el miedo o la sorpresa, son menos intensos, menos específicos y más duraderos. Es decir, están menos dados a ser activados por un determinado estímulo o evento. El temperamento, que se basa en las propiedades neuroquímicas y biológicas de los sistemas nerviosos, es la base biológica de la personalidad, o la personalidad, que es un constructo biológico y sociocultural adquirido a través de la experiencia y el aprendizaje. Ambos son actitudes permanentes en el tiempo. Y hay determinados tipos de personalidades que pueden predisponer a determinados estados de ánimo. Un estado de ánimo puede ser normal, expansivo o deprimido, siendo la eutimia el estado de ánimo normal, situado entre la hipertimia y la distimia. Y las fluctuaciones son moduladas por la satisfacción o insatisfacción de diversas necesidades instintivas, como el hambre, la sed, el sueño, necesidades relacionales, como la vida familiar, profesional, o culturales, como el ocio y las vacaciones. Los trastornos del estado de ánimo se pueden definir como alteraciones del estado de ánimo patológicos en calidad y en intensidad que constituyen un espectro muy amplio de enfermedades psiquiátricas. Están caracterizados por una alteración en la regulación del estado de ánimo que domina la vida mental del paciente. Pueden deberse a enfermedades médicas, neurológicas degenerativas, sustancias psicoactivas como la cocaína, alteraciones metabólicas, efectos tóxicos de fármacos, lesiones cerebrales focalizadas o trastornos convulsivos. Su etiología es multifactorial, siendo los neurotransmisores un factor fundamental en la misma. Tenemos un cuadro que resume los distintos neurotransmisores. Tenemos la serotonina, que se localiza en varias regiones del sistema nervioso central, tiene una función inhibitoria, controla el ciclo sueño-vigilia, está envuelto en estados de ánimo y emociones. En un exceso de serotonina nos produce relajación, aumenta la libido y la sociabilidad, y su déficit nos puede causar ansiedad, insomnio, depresión, agresividad, trastornos del sueño. Luego la dopamina se localiza en encéfalo, en sistema nervioso autónomo. También tiene una función inhibitoria, está envuelto en estados de ánimo y emociones, regulación del control motor. En un exceso aumenta la libido y la sociabilidad, y su déficit daría insomnio, Parkinson, hiperactividad, trastorno del déficit de atención. Después la noradrenalina se localiza en áreas del sistema nervioso central y el sistema nervioso simpático. Tiene funciones intelectuales, vigilancia, regulación, sueño, vigilia. Un exceso nos puede dar hiperactividad, irritabilidad, un estado de hiperalerta, y su déficit
daría fatiga, disminución de la concentración y del alivio. La adrenalina también, áreas del sistema nervioso central y del sistema nervioso simpático, puede tener una función excitatoria o inhibitoria. Un exceso nos causaría un estado de alerta, ansiedad, estrés, y su déficit, fatiga, disminución de la concentración. Luego la acetilcolina se localiza en el sistema nervioso central, en la sinapsis con músculos y glándulas, eh, excitatoria o inhibitoria, está también envuelto en la memoria. Un exceso nos daría inhibición de la conducta, un efecto depresivo, mientras que un déficit daría inhibición de las funciones cognitivas y memoria, como es el caso del Alzheimer, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego el GABA o ácido gamma aminobutírico se localiza en el encéfalo, es el neurotransmisor inhibitorio más abundante del sistema nervioso central, el freno de neurotransmisor que conducen a la ansiedad y también se encarga de funciones motoras. Un exceso nos daría, por ejemplo, la enfermedad de la corea de Huntington, que hay una lesión en el núcleo caudado. El paciente puede presentar contorsiones y sacudidas en la cara, tronco y miembros. Y su déficit se relaciona con ansiedad, insomnio, disminución de la libido. Por último, el glutamato se localiza en el sistema nervioso central, es un neurotransmisor excitatorio, encargado de la neuroplasticidad, la memoria y el aprendizaje. En un exceso causaría neurotoxicidad y envejecimiento celular, y en un déficit nos daría déficit en funciones intelectuales, problemas de atención. Ahora vamos a pasar a los trastornos depresivos. Puede ser un síntoma, un síndrome o enfermedad. Cuando decimos que alguien padece depresión, nos referimos a que presenta síntomas y signos determinados durante un periodo de tiempo que conforma el síndrome depresivo. Tienen una gran prevalencia a nivel mundial, es más frecuente en mujeres y su incidencia aumenta con el avance de la edad. Hay trastornos crónicos de origen incierto, como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, que se vinculan en alto grado con la depresión. Vamos a hablar de tristeza para diferenciarlo de la depresión. Dentro de la tristeza tenemos la normal y la patológica. La normal es un sentimiento que se experimenta ante una gran diversidad de situaciones cotidianas desagradables o adversas. Es fácilmente identificable, comunicable y reconocible. Es una experiencia psicológica corriente y coherente con lo que la desencadena, por ejemplo, la pérdida de algo importante, un familiar, etc. Y la intensidad y duración son adecuadas a la situación desencadenante. Mientras que la tristeza patológica es cualitativamente distinta. Es difícil de expresar, poco comunicable, hay manifestaciones en los ámbitos cognitivo, somático y conductual, y la intensidad y duración no se adecúan a la situación desencadenante. Ahora sí pasamos a depresión. Se puede clasificar en primaria y secundaria. A su vez la primaria se clasifica en exógena, psicógena, reactiva, neurótica o leve, o endógena, psicótica o grave. El DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ofrece dos categorías diagnósticas para las depresiones graves: el trastorno bipolar y la depresión mayor. El 75% de los pacientes que sufren depresiones severas experimentan ideaciones suicidas repetitivas y al menos un 15% intentan suicidarse. Luego la secundaria, la depresión puede acompañar o seguir a casi todas las enfermedades médicas. También puede ser consecuencia de alteraciones bioquímicas, de ciertos fármacos o de alcohol. Los síntomas de las
Las secundarias son similares, si no idénticos, a los de la depresión primaria. Y tenemos un cuadrito que indica la prevalencia de depresión en enfermedades médicas, por ejemplo, en la esclerosis múltiple de un 18 a un 42%, en el Parkinson un 40%, en el Alzheimer un 20%. Bueno, en la clínica tenemos conjuntos de síntomas emocionales y o manifestaciones físicas que trascienden en cambios de la conducta. Tienen que estar presentes por al menos 2 semanas. Tenemos el ánimo depresivo, que es una sensación subjetiva de tristeza, abatimiento durante mucho tiempo. La anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer. La apatía, que es falta de motivación y de interés, es indiferencia ante cualquier estímulo externo. Y signos vegetativos como alteraciones del sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, fatiga o astenia, alteraciones del apetito como anorexia o hiperfagia y pérdida de la libido. Hay distintas presentaciones según el rango etario. En la edad prepuberal puede haber molestias somáticas, agitación, alucinaciones auditivas de una sola voz, trastornos de ansiedad y fobias. Luego en la adolescencia se puede presentar a través de abuso de sustancias, conducta antisocial, inquietud, absentismo o dificultades escolares, mayor sensibilidad al rechazo, escasa higiene. En ancianos puede haber déficit cognitivos, como pérdida de la memoria, desorientación, confusión, pseudodemencia o síndrome de demencia de la depresión, apatía y distractibilidad. Tenemos la clasificación de los trastornos, tenemos el depresivo menor, depresivo mayor episodio único, depresivo mayor recurrente y otra categoría que es sin otra especificación. Vamos a desarrollar el trastorno depresivo mayor, que es una enfermedad primaria endógena, psicótica o grave. Hay una alteración persistente del estado de ánimo, la conducta y la cognición. Tiene una base biológica, psicológica y medioambiental, produciendo un declive funcional en la calidad de vida de la persona. Tiene una predisposición hereditaria, es responsable de una cierta presentación familiar. Esta predisposición para manifestarse exteriormente precisa del refuerzo aportado por el influjo de otros genes o ciertos agentes ambientales, psicosociales u orgánicos, que son factores que operan como causa fundamental. Tenemos la teoría aminérgica, que considera que se debe a una deficiencia de neurotransmisores de tipo amina en la sinapsis del sistema nervioso central. Y predice que los fármacos que aumentan las concentraciones de aminas deberían mejorar los síntomas de esta patología. Por ejemplo, tenemos la serotonina, que es una amina biógena que con más frecuencia se asocia a la depresión cuando se observa un déficit, razón por la cual los fármacos serotoninérgicos son eficaces en el tratamiento. Además, se han encontrado concentraciones bajas de metabolitos de la noradrenalina en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo de los pacientes deprimidos. La actividad de la dopamina puede disminuir en la depresión y aumentar en la manía. Hay enfermedades que producen una disminución de las concentraciones de dopamina, como el Parkinson, que están asociadas, como ya dijimos, con síntomas depresivos. Se ha propuesto teorías según las cuales el circuito mesolímbico dopaminérgico es disfuncional y el receptor D1 es hipoactivo. Una de las enzimas responsables de la inactivación de las catecolaminas, la monoaminoxidasa, se encuentra distribuida por todo el cuerpo y diamina oxidativamente las catecolaminas a sus correspondientes aldehídos. Dado que se localiza sobre la membrana exterior de la mitocondria, siendo intracelular, desempeña un papel estratégico
en la inactivación de las catecolaminas libres dentro del terminal nervioso y que no están protegidas por las vesículas de almacenamiento. Los inhibidores de la monoaminoxidasa impiden el catabolismo de las catecolaminas y de la serotonina, aumentando sus concentraciones en la sinapsis y potenciando su acción, es decir, son antidepresivos. Estos hallazgos suscitaron la teoría aminérgica. Entonces, el método más eficaz para tratar los episodios depresivos mayores consiste en integrar el tratamiento farmacológico con las intervenciones psicoterapéuticas, ya que mejora el pronóstico del paciente. Ahora pasamos a los trastornos maníacos, que se pueden definir como una expansión y exaltación persistente del estado de ánimo. La manía o episodio maníaco suele estar asociada al trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva, que es un trastorno cíclico por oscilaciones intensas del ánimo entre la depresión o hipomanía y la exaltación, así como por las remisiones y recurrencias. El trastorno bipolar tiene un importante componente genético, se caracteriza por una conducta errática y desinhibida, por ejemplo, hay exceso en los gastos, en el juego, viajes impulsivos, hipersexualidad, puede presentar signos vegetativos como aumento de la libido, adelgazamiento, anorexia, insomnio o energía excesiva. Presenta un estado de ánimo eufórico, expansivo, irritable, exigente. A nivel de la introspección y juicio se encuentran muy alterados, a menudo hay negación total de la enfermedad e incapacidad para tomar decisiones organizadas o racionales. El tratamiento tenemos para la enfermedad crónica grave, exige vigilancia de por vida por parte de un psiquiatra, su carácter recurrente exige un tratamiento de mantenimiento. Luego, para los episodios maníacos agudos, se necesitan a menudo hospitalización para reducir la estimulación ambiental y protegerse a sí mismo y a los demás de las consecuencias de su conducta. El litio se utiliza para tratar y prevenir episodios de manía en el trastorno bipolar. Pertenece a la clase de medicamentos llamados agentes antimaníacos y funciona al promover la neurotransmisión GABAérgica, que se encuentra reducida, y al inhibir la dopaminérgica, que se encuentra aumentada. Su administración crónica regula a la baja los receptores de N-metil-aspartato, modulando la neurotransmisión glutamatérgica. Tiene un margen terapéutico estrecho el litio, sus niveles pueden tornarse tóxicos si el paciente se deshidrata, por ejemplo. Se excreta intacto por los riñones, por lo que debe administrarse con cautela en pacientes con nefropatía, y no se metaboliza en hígado, por lo que puede representar la mejor opción en pacientes con alteraciones de función hepática. Y no olvidemos la psicoterapia y la psicoeducación, que son absolutamente imprescindibles coadyuvantes al tratamiento farmacológico. Ahora pasamos a la ansiedad. Es un sentimiento psicobiológico básico, adaptativo ante un desafío o que advierte un peligro inminente y permite adoptar medidas para afrontar una amenaza de tipo desconocida, interna o conflictiva. Es una sensación de apresión difusa, desagradable y vaga, acompañada de síntomas vegetativos. Los trastornos de ansiedad, tenemos una ansiedad normal que pasa a patológica cuando no cumple una función adaptativa, es decir, que no está ligada a un peligro o situación o objeto externo, o cuando por su intensidad, cualidad o duración es desproporcionada y excede los límites aceptables. Es un estado que tiene muchos efectos, ya que influye en la cognición, disminuyendo la atención o concentración, y tiende a distorsionar la percepción. Se suele acompañar de molestias somáticas, como palpaciones y sudoración,
que denotan la hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Y otros signos o síntomas físicos que puede presentar el paciente puede ser disnea, hiperventilación, cefalea, náuseas. En la práctica, ansiedad y angustia se suelen utilizar como sinónimos, pero la primera se refiere al sentimiento de malestar psíquico, mientras que la segunda se refiere al malestar relacionado con las sensaciones corporales. Y bueno, los trastornos de ansiedad componen el grupo más frecuente de trastornos psiquiátricos, suelen verse más en mujeres que hombres. Ya tenemos una clasificación, tenemos la ansiedad generalizada, que es ansiedad y preocupaciones excesivas sobre acontecimientos o actividades persistentes por un mínimo de 6 meses. Se asocian a síntomas de sobreactivación fisiológica, como aumento de vigilancia, insomnio, inquietud, hiperactividad autonómica. Luego tenemos los trastornos de pánico, que se caracterizan por una crisis de angustias intensas, agudas e inesperadas, recurrentes con sensación de catástrofe inminente. Y está seguida de un mes de inquietud o preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o cambios significativos y desadaptativos en el comportamiento. Luego, la agorafobia, que es el miedo o ansiedad que aparecen siempre respecto a lugares o situaciones de los que puede ser difícil de escapar, como salir de casa solo y estar frente a una multitud. Entonces la persona evita dichas situaciones por temor a tener dificultades para huir o recibir ayuda. Hay fobias específicas, que es el miedo irracional a situaciones u objetos concretos. Luego, la ansiedad social o fobia social es el miedo irracional a la actuación y a hablar en público. Luego, el trastorno obsesivo compulsivo, que son intrusiones involuntarias y persistentes de pensamientos, deseos, ansias o acciones. Luego el trastorno de estrés traumático, que sea un estrés vital extraordinario, como una guerra, una catástrofe, y se caracteriza por ansiedad, pesadillas, agitación y a veces depresión. También está el por estrés agudo, que es parecido al anterior, pero tiene una duración menor o igual a 4 semanas. Y luego la ansiedad debido a una enfermedad médica o inducido por sustancias de medicación, es cuando obedece a enfermedades médicas y neurológicas o a sustancias como la cocaína. Acá tenemos la base biológica. La ansiedad es una consecuencia de la actividad conjunta de las neuronas presentes en todos los sitios que participan en la ansiedad y que a través de su disparo codificado y liberación de sus neurotransmisores permiten al sujeto prepararse a responder adaptativamente a las amenazas de su entorno. Entonces, supone una reacción vegetativa exagerada, con incremento del tono simpático, la liberación de catecolaminas se eleva con la mayor producción de metabolitos noradrenalínicos. Puede haber una menor latencia del sueño REM, que era el de movimientos oculares rápidos, y de la fase 4 del sueño no REM. Se modula primariamente por la intermediación del sistema GABAérgico, que disminuye globalmente, y el sistema glutamatérgico, que tiene acciones ansiogénicas. En general, el aumento del sistema serotoninérgico incrementa la ansiedad y su disminución tiene un efecto beneficioso sobre el trastorno. La dopamina tiene efectos antagónicos que dependen del tipo de receptor que activa. Cuando se une a los D1, aumenta la ansiedad, pero si se une a los D2, sus efectos son ansiolíticos. El locus coeruleus es un centro cerebral de neuronas noradrenérgicas. Se muestra hiperactivo en los estados de ansiedad, en especial en las crisis de angustia. Luego el GABA y el glutamato son complementarios y opuestos, trabajan juntos para controlar la actividad cerebral. El L-glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador, equilibra los efectos inhibitorios del GABA, aumentando la probabilidad de que un impulso nervioso se dispare,
Mientras que el GABA retarda la actividad cerebral, el L-glutamato la acelera. La disminución de la concentración de GABA ocasiona una hiperactividad del sistema nervioso central, dado que su rol es reducir la actividad neuronal y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Su presencia aumenta las ondas cerebrales asociadas a un estado relajado, que serían las ondas alfa, y disminuye las asociadas con el estrés y la ansiedad, que serían las ondas beta. Se pueden convertir el uno en el otro. El L-glutamato es el precursor de GABA y este puede reciclarse en L-glutamato según sea necesario. El GABA se sintetiza a partir de la decarboxilación de glutamato por acción de la glutamato de carboxilasa, un proceso que ocurre en neuronas GABAérgicas en cerebelo, ganglios basales, áreas de la corteza cerebral, médula espinal. Existen tres tipos de receptores. Tenemos los GABA-A, que es inotrópico, situado en la membrana plasmática del terminal postsináptico, se relaciona con las benzodiazepinas como el diazepam, los barbitúricos o el alcohol. El GABA-B, metabotrópico, se encuentra en la membrana plasmática de los terminales pre y postsinápticos, y el GABA-C también ionotrópico. Entonces, los receptores ionotrópicos están acoplados a un canal iónico que cuando se une el ligando, el canal se abre y entra o sale un ion por el canal. En el caso del GABA cloro, lo que produce una respuesta inhibitoria y tiene un efecto rápido. Luego, los receptores metabotrópicos, como el GABA-B, son más lentos porque están acoplados a proteína G, que en este caso conducen a la activación de canales de potasio para la despolarización de la célula. El tratamiento de los trastornos de ansiedad comprende un enfoque psicofarmacológico y la psicoterapia. La combinación de intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas es muy eficaz, aunque pocas veces se logra el alivio completo de los síntomas. Ahora vamos a pasar a los trastornos neurodegenerativos, que se dan cuando las células del sistema nervioso central dejan de funcionar o mueren. Cada enfermedad neurodegenerativa se clasifica de acuerdo con la proteína que más abunda en las inclusiones de proteína asociada, como la alfa-sinucleína o el beta-amiloide. Tiene diferentes causas, pueden ser genéticas, tumorales, vasculares como un ACV o idiopáticas, que se desconocen. Pueden afectar varias actividades que el cuerpo realiza, como el equilibrio, el movimiento, hablar, respirar, funciones del corazón. La mayoría no tienen cura, por lo que progresan con el tiempo. Y el tratamiento puede ayudar a mejorar los síntomas y aliviar el dolor. Vamos a arrancar por la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno neurodegenerativo lentamente progresivo, causado por la muerte de células productoras de dopamina, que es el neurotransmisor encargado de controlar la contracción de la musculatura estriada en la sustancia nígera o locus níger, que son los núcleos grises mesencefálicos. El cuadro clínico aparece cuando las lesiones degenerativas comprometen el 80% de la vía nigroestriada. Esto quiere decir que comienza años antes de que se pueda hacer el diagnóstico. El factor de riesgo más importante es la edad. El 80% de los casos ocurren de forma esporádica y tienen causa desconocida. Y el 20% restante responde a una causa conocida, que se conoce como parkinsonismo secundario. Las causas más frecuentes pueden ser vasculares, fármacos, sustancias tóxicas, traumatismos. Se clasifica en juvenil si tiene una edad de inicio temprana, antes de los 40 años, que indica una posible causa genética, y senil, que debuta después de los 70 años. Aunque la medicación puede reducir los síntomas de forma considerable, la enfermedad es progresiva y puede dar lugar a incapacidad grave. La presentación clínica se caracteriza por estos tres
signos: la bradicinesia, que es la lentitud de movimientos voluntarios; la rigidez en rueda dentada, que hay un aumento de la resistencia en escalones que se presenta ante una flexión pasiva de la extremidad, tenemos acá arriba; y el temblor en reposo, que es muy típico del cuentamonedas en las manos. También se acompaña de un rostro inexpresivo, que se conoce como facie de jugador de póker; disminución de la oscilación del brazo y postura encorvada; flexionada al caminar; marcha con arrastre en los pies; dificultad para comenzar o detener la marcha. Su curso es progresivo durante 10 a 25 años. Se pueden sumar depresión y ansiedad, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño, sensación de inquietud interna, pérdida del olfato o anosmia y anomalías de la función autónoma. Acá tenemos el gráfico de hipotimia o cara de póker, la postura encorvada, la disinesia, la rigidez en rueda dentada, temblor, nicturia y estreñimiento pueden presentar, detención involuntaria de la marcha al pasar por una puerta, y se caracteriza siempre por pasos cortos arrastrando los pies. La vía nigroestriada, que es el circuito dopaminérgico que une el locus niger con el cuerpo estriado, es la que promueve la aparición de la enfermedad de Parkinson. En este gráfico tenemos el pálido, el putamen y el caudado, que forman el cuerpo estriado; luego el tálamo, el núcleo subtalámico, pero lo más importante que quiero destacar es acá el circuito inhibitorio o vía nigroestriada, que está mediado por dopamina y GABA, y acá el circuito en rojo excitatorio, mediado por glutamato y acetilcolina. Y acá tenemos el locus niger que nombramos hoy, o sustancia nigra. La fisiopatología se caracteriza por una degeneración de las neuronas de la sustancia nigra. Se da por una sinucleinopatía, caracterizada por el procesamiento anormal de la alfa-sinucleína, acá la tenemos graficado, que es la alfa-sinucleína es un componente normal de la sinapsis que existe en condiciones normales en su forma soluble o no plegada. Las mutaciones en su gen pueden causar alteraciones en su estructura, plegamiento, agregación proteica y déficit de remoción. Entonces, esta degeneración produce falta de impulsos dopaminérgicos hacia el cuerpo estriado y acumulación de gránulos citoplasmáticos de inclusión intraneural, conocidas como cuerpos de Lewy, que acá tenemos una imagen anatomopatológica, y ahí los tenemos indicados por la flechita. La causa de muerte celular puede deberse también a la generación de radicales libres y al estrés oxidativo, que dan inflamación o disfunción mitocondrial. Tenemos el metabolismo de la dopamina. La dopamina se sintetiza y almacena en una neurona presináptica, se libera al espacio sináptico y actúa sobre receptores postsinápticos. Es una catecolamina como la adrenalina y noradrenalina. Tenemos que se sintetiza por neuronas dopaminérgicas a partir de la tirosina, que la transforma en dopa a través de la enzima tirosina hidroxilasa. Luego, la dopa de carboxilasa la convierte en dopamina. Parte de la dopamina es destruida por acción de la monoaminoxidasa B, formando un metabolito inactivo conocido como ácido dihidroxifenilacético o DOPAC. El resto de la dopamina se libera al espacio intersináptico y una parte se fija en los receptores específicos para desarrollar su actividad biológica. La otra parte es degradada por la enzima catecol o metiltransferasa en un segundo metabolito inactivo, la metoxitiramina, y los dos productos de degradación,
la metoxitiramina y el DOPAC, dan origen a un mismo catabolito principal, que es el ácido homovanílico. El tratamiento del Parkinson consiste en mantener las funciones y evitar complicaciones inducidas por fármacos. Se instaura cuando los síntomas interfieren con la calidad de vida y dada la elevada solubilidad en agua de la dopamina, la administración de la misma no es un tratamiento efectivo, ya que al ser extremadamente hidrosoluble tiene gran dificultad para ingresar al sistema nervioso central. Entonces, el tratamiento más efectivo es administrar levodopa, que es un compuesto más hidrofóbico. Se suministra por vía oral y rápidamente es destruida a nivel digestivo por dos enzimas, la dopamina de carboxilasa periférica y la monoaminoxidasa. Solo un 10% llega a cruzar la barrera hematoencefálica, donde un 9% es inactivado por la DC central y la COMP, haciendo que solo un 1% tome contacto efectivo con el locus níger. Entonces, para hacer más efectivo el tratamiento, se administra de manera sistemática en combinación con un inhibidor de la decarboxilasa, la carbidopa, para evitar el metabolismo periférico hasta dopamina. Acá tenemos la carbidopa. Hay formulaciones de liberación controlada y en combinación con un inhibidor de la COMT, y los inhibidores de la monoaminoxidasa son un conjunto de drogas antidepresivas que bloquean el metabolismo central de la dopamina y aumentan las concentraciones sinápticas del neurotransmisor. Son seguros y se toleran bien. Ahora pasamos a la enfermedad de Alzheimer, que se puede definir como una demencia de comienzo insidioso, lentamente progresiva, que se caracteriza por una pérdida global de las funciones intelectuales o superiores, es adquirida y con conservación del estado de vigilia. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en nuestro medio. Su prevalencia aumenta exponencialmente con la edad. La edad de aparición es entre los 65 y 80 años. Suelen ocurrir de forma esporádica, es decir, se desconocen antecedentes familiares. La clínica se caracteriza por un cuadro neuropsiquiátrico con síntomas cognitivos, trastorno del lenguaje y de la conducta, que progresan hasta requerir cuidado permanente. Los principales factores de riesgo son el envejecimiento, la susceptibilidad genética, medio ambiente, que sería el estrés oxidativo e inflamación. El estrés oxidativo se da cuando hay una alteración del equilibrio entre las especies prooxidantes y las antioxidantes, que se puede dar por un exceso de sustancias prooxidantes y o una deficiencia de agentes antioxidantes. Como resultado, se produce daño oxidativo, de manera que se afectan diversas moléculas y se alteran funciones fisiológicas. Un radical es una especie química que posee electrones desapareados, por lo tanto son susceptibles de formar enlaces con átomos de otras moléculas para completar los electrones faltantes, y las especies reactivas del oxígeno incluyen los iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos, y se forman en peroxisomas, mitocondrias y retículo endoplasmático de todas las células. Los radicales libres en exceso peroxidan la membrana lipídica, oxidan proteínas modificando su estructura, alteran la membrana plasmática, las proteínas del citoesqueleto, además afectan el ARN y pueden producir la ruptura de hebras de ADN nuclear. Tenemos nutrientes antioxidantes, la vitamina C o ácido ascórbico, que tiene un efecto en medios acuosos intra y extracelulares, la vitamina E, que tiene un efecto protector en las membranas celulares y de lipoproteínas. Si bien no previene la enfermedad de Alzheimer, puede ayudar a retrasar el avance de la enfermedad en personas que ya tienen una enfermedad leve a moderada. Y los carotenoides intervienen en la eliminación de oxígeno singlete y radicales peroxilo.
El proceso degenerativo está caracterizado por una serie de alteraciones cerebrales que afectan de forma selectiva a regiones específicas, como la neocorteza, área entorrinal, hipocampo, núcleo amigdalino, núcleo basal, tálamo anterior, varios núcleos monoaminérgicos del tronco encefálico, como el locus ceruleus y el complejo del RAFE. El déficit de noradrenalina que se presenta en la enfermedad de Alzheimer va a ser el responsable de la depresión, de la agitación psicomotora. El déficit de serotonina es responsable de la obsesión, compulsión, agresividad. El déficit de acetilcolina da el deterioro cognitivo, problemas de memoria. Y la conservación de dopamina es responsable de alucinaciones, trastornos del sueño, psicosis. Los cambios cognitivos siguen patrones característicos que inician con alteración de memoria reciente, inmediata, y que más tarde afectan el lenguaje y en ocasiones déficit visoespaciales. Es frecuente que la pérdida de memoria no se reconozca al principio. Las alteraciones en las actividades de la vida diaria llaman la atención de amigos y familiares. Puede haber desorientación, falta de criterio o concentración, afasia y apraxia, que son más evidentes a medida que evoluciona la enfermedad. En la etapa terminal, los pacientes se tornan rígidos, mudos, incontinentes y quedan confinados en la cama. La duración típica es de 8 o 10 años, pero la evolución puede fluctuar entre 1 a 25 años. Acá tenemos una imagen que muestra un cerebro normal y un cerebro afectado por Alzheimer, cómo se modifica el área del lenguaje, la memoria. La fisiopatología, vamos a arrancar por el metabolismo del beta amiloide, que la reacción inflamatoria que se da en respuesta al estrés crónico producido por depósitos de beta amiloide induce la activación de la microglía y astrocitos, de la vía clásica y alterna del sistema de complemento, y la secreción de citocinas e interleuquinas por células de nuestro sistema inmune. La disfunción y la muerte de las neuronas se asocian con anomalías citoesqueléticas y reducen el nivel de proteínas sinápticas en las regiones del cerebro afectadas. Las neuronas colinérgicas del núcleo basal, del núcleo septal interno y la banda diagonal de Broca, que proporcionan las principales vías colinérgicas a la neocorteza del hipocampo, están destruidas por factores neurotóxicos combinados con el péptido beta-amiloide, lo que reduce el nivel de acetilcolina y de marcadores colinérgicos en las zonas de destino de esas células, generando así pérdida progresiva de funciones cognitivas que desembocan en demencia. Porque tenemos una imagen de una neurona normal y acá una neurona afectada por Alzheimer, tenemos los neurofibrillary rectangles, que ya lo vamos a explicar en la próxima diapo, y acá las plaquetas amiloides. Placas de amiloide, perdón. Acá tenemos amiloidogénesis. Es una proteína caracterizada por la formación de filamentos insolubles de péptido beta-amiloide que se depositan a nivel extracelular. La producción y secreción del beta-amiloide es un proceso fisiológico que se encuentra normalmente en plasma y líquido cefalorraquídeo. El amiloide es un depósito extracelular, una sustancia proteinácea fibrilar que se tiene con hematoxilina y eosina, se visualiza como un acúmulo hialino eosinófilo extracelular, homogéneo y sin estructura. El beta-amiloide es un producto catabólico normal que se origina de la proteína precursora del beta-amiloide. Es una glucoproteína de membrana ubicua con un único dominio transmembrana, una porción intracitoplasmática y una porción larga extracelular. El dominio extracelular se ve expuesto a una proteólisis parcial por acción de secretáceas alfa, beta y gamma, que puede ser amiloidogénica, cuando es por acción conjunta de secretácea beta y gamma, y no amiloidogénica cuando la acción es de secretácea alfa. Entonces,
En la enfermedad de Alzheimer se altera el metabolismo de la proteína precursora del beta-amiloide, con un aumento progresivo en la producción y depósito anormal del beta-amiloide en la sustancia gris de la corteza cerebral, generando las placas amiloideas que vimos en la imagen, que consisten en depósitos extracelulares de fibrillas insolubles, resistentes a la digestión proteolítica. Esta acumulación anormal depende de ciertas alteraciones en el proceso metabólico normal del procesamiento de la proteína precursora del beta-amiloide. Se han demostrado mutaciones puntuales de la misma y otros defectos genéticos en la regulación de esta proteína que refuerzan la hipótesis patogénica según la cual la anomalía cerebral se debe al depósito de amiloide que ejercería su neurotoxicidad por una doble vía, originando degeneración neuronal por toxicidad directa o modificando la homeostasis del calcio neuronal a través del metabolismo del ácido glutámico, toxicidad indirecta. El metabolismo neurofibrilar, la degeneración neurofibrilar es producto de la acumulación intraneuronal de filamentos de proteína tau patológicas. La severidad de la demencia se correlaciona significativamente con la densidad de los ovillos neurofibrilares en la neocorteza y la corteza entorrinal. Su formación está asociada con la muerte neuronal, que pueden ser intracelulares o extracelulares, siendo los últimos altamente insolubles y resistentes a la proteólisis, sean por acumulación de polímeros anormales patológicos, que se conocen como filamentos helicoidales apareados, cuyo constituyente principal es la proteína tau, que ha sufrido modificaciones post-traduccionales, como hiperfosforilación anormal y proteólisis endógena, que llevan a la polimerización irreversible de la proteína tau en filamentos helicoidales apareados. En condiciones normales, la proteína tau se encuentra asociada a los microtúbulos, estabilizándolos. Al estabilizar estos filamentos del citoesqueleto se logra un normal transporte intracelular. Acá tenemos la neurona sana con los microtúbulos y la proteína tau. Acá la neurona afectada por enfermedad de Alzheimer, las placas de amiloide, los microtúbulos desintegrados. El tratamiento actualmente no tiene cura, pero se utilizan dos tipos de medicamentos para aliviar los síntomas que afectan el sistema cognitivo. Tenemos los inhibidores de la colinesterasa, que aumentan los niveles de la comunicación entre células al preservar la acetilcolina que se agota en el cerebro por la enfermedad de Alzheimer. Se utilizan en estadios iniciales y la mayoría observa mejoras en los síntomas, pero no frena la progresión. También pueden mejorar los síntomas neuropsiquiátricos como agitación, depresión, y tiene efectos secundarios como diarrea, náuseas, pérdida del apetito, alteraciones del sueño. El otro medicamento es la memantina, que funciona en otra red de comunicación de células cerebrales y retrasa la progresión de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer de moderada a grave, bloquea los canales sobreexcitados del NMDA, reduce la intensidad y la duración de la actividad del ataque, y los efectos secundarios relativamente raros comprenden mareos y desorientación. Acá tenemos la explicación de los antagonistas de los receptores NMDA glutamatérgicos. Se emplean para reducir los efectos excitotóxicos derivados de la estimulación excesiva de este tipo de receptor. La excitotoxicidad es muerte neuronal a causa de una sobreestimulación del neurotransmisor excitatorio glutamato, la entrada de calcio a través del complejo del receptor NMDA y los canales de calcio sensible al voltaje, incrementa la concentración intracelular de calcio. Esto desataría una cascada de segundos mensajeros para la activación enzimática lisosomal, por lo que las mitocondrias son encargadas de recaptarlo. Cuando se produce esta entrada masiva de calcio a las mitocondrias, estas se calcifican por la formación de hidroxiapatita cálcica y se destruyen sus
sus crestas, proceso conocido como cristólisis, dándose la pérdida de las unidades mitocondriales. Al ser una lesión irreversible, lleva al daño o a la muerte celular, ya que se pierde la capacidad de recuperar la homeostasis y obtener ATP por glucólisis aeróbica, lo que conduce a la obtención de ATP a través de glucólisis anaeróbica con generación de ácido láctico. Cuando éste se acumula a nivel citosólico, desciende el pH intracelular y esta acidez es un factor favorecedor para la activación enzimática lisosomal que lleva a la digestión enzimática autolítica o conocido también como autofagia. Tenemos estilos de vida saludables que promueven una buena salud general y pueden desempeñar un papel en el mantenimiento de la salud cognitiva, por ejemplo, el ejercicio, actividades como una caminata diaria pueden mejorar el estado de ánimo, mantener la salud de las articulaciones, los músculos, el corazón. También pueden promover un sueño reparador, que ya hablamos de la importancia en la clase pasada. La nutrición, mantener una buena hidratación y consumir alimentos saludables, ricos en antioxidantes, ácidos grasos omega 3, que reduce el riesgo de desarrollar demencia. Sueño reparador permite el mantenimiento, la reparación y desintoxicación celular, esencial para la cognición óptima, ya que consolida la memoria, regula nuestro estado mental, emocional, motivacional. Las interacciones y actividades sociales dan estimulación cognitiva, como escuchar música o bailar, leer libros, realizar jardinería o manualidades, participar en eventos sociales y reducir la sobrecarga de estrés a través de técnicas de meditación o mindfulness. Está demostrado que ayuda. Pasamos a la esclerosis múltiple. Es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, más común, que afecta a adultos jóvenes y causa importante de discapacidad. Forma parte de las enfermedades desmielinizantes. En la esclerosis múltiple hay una inflamación crónica y destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central, es decir, desmielinización en focos o en placas, frecuentemente en la sustancia blanca periventricular y no afecta el sistema nervioso periférico. La progresión es resultado de la acumulación de nuevas placas o de la extensión de las preexistentes. Su causa es desconocida. Existe una interacción de factores genéticos, ambientales e inmunológicos que conducen a una autoinmunidad específica a la mielina. Es más frecuente en adultos jóvenes y en climas templados o templados fríos. Y las mujeres son 3 veces más susceptibles que los hombres. Como ya dijimos, la etiología no se conoce, pero hay múltiples factores que se demostraron que influyen en el desarrollo de la misma. La influencia climática, la herencia poligénica y también causa postinfecciosa, que se sospecha que una infección viral durante los primeros 15 años de vida provocaría una reacción postinfecciosa autoinmune contra la mielina, como el sarampión, adenovirus, varicela, hepatitis A, B, influenza, rubiola, citomegalovirus, herpes, Epstein-Barr. Las formas clínicas de presentación varían mucho en cada persona, según el transcurso de la enfermedad, según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos estén afectados. Por ejemplo, si tenemos una lesión a este nivel, el paciente va a presentar entumecimiento, hormigueo, dolor, es decir, debajo de la lesión. Algunas personas pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo. Puede haber problemas de visión, que son frecuentes, incluido la pérdida de visión parcial o completa en un ojo, visión doble prolongada, visión borrosa. Otros síntomas pueden ser fatiga, mareos, problemas con la función sexual, intestinos, vejiga. Acá tenemos un gráfico de un nervio normal con la vaina de mielina. Acá el nervio afectado por esclerosis múltiple, tenemos la vaina de mielina dañada
y la fibra nerviosa expuesta. La fisiopatología, a través del reconocimiento de antígenos específicos de mielina, se activan los linfocitos T en sangre periférica, atraviesan la barrera hematoencefálica, desencadenando respuesta inmune e inflamatoria que promueve la desmielinización del sistema nervioso central, hay activación de macrófagos y citocinas proinflamatorias, y su cronicidad produce proliferación de astrocitos con formación de cicatriz glial, originando efectos en la conducción de los impulsos nerviosos. Acá tenemos un gráfico que resume factores mentales, susceptibilidad genética, se activan los linfocitos T, proceso inflamatorio y con destrucción de la vaina de mielina, se afecta el nervio óptico, trastorno de la visión, corteza visual primaria, los trastornos miccionales cuando hay lesión a nivel simpático, parasimpático. Bueno, la fisiopatología es muy específica. Lo que quiero que se queden de este gráfico es que la proliferación de linfocitos T CD4 y sus productos proinflamatorios en el sistema nervioso central, tenemos la respuesta TH1, que liberan interleuquina 2, interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, y la respuesta TH2, que activan las células B para producir anticuerpos, con el consecuente daño a la mielina y del axón. Estudios complementarios que podemos solicitar a los pacientes son la resonancia encefálica, que muestra múltiples lesiones en sustancias blancas diseminadas en tiempo, más de un mes, y en espacio, áreas afectadas no contiguas, acá las tenemos marcadas con las flechitas. Y tenemos la electroforesis del líquido cefalorraquídeo, que en el 90% de los casos se observan bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo que no están presentes en el suero. Quiere decir que hay un índice IgG elevado en el líquido cefalorraquídeo. Para el tratamiento tenemos, para el crónico, se suprime la proliferación de los linfocitos TCD4 y sus productos proinflamatorios para prevenir recaídas. Se utilizan preparaciones inyectables de interferón beta B1A, se administran varias veces por semana, eficacia ligeramente mayor en comparación con los fármacos que se administran una vez por semana. Y para el brote agudo o recaídas tenemos los corticoides, pueden tratarse con un esquema breve de metilprednisolona por vía endovenosa, después de lo cual se administra prednisona por vía oral. Y este esquema reduce de forma moderada la gravedad y acorta la duración de los ataques o exacerbaciones agudas. Para terminar, agregamos trastornos neuromusculares, que son enfermedades de la unidad motora, formada por la motoneurona periférica, la placa neuromuscular y el efector muscular. Se caracterizan clínicamente por producir debilidad. La siguiente enfermedad que vamos a desarrollar es específicamente un trastorno de la unión neuromuscular, la miastenia gravis. Es una enfermedad de la unión neuromuscular postsináptica, adquirida y autoinmune. Un anticuerpo bloquea y destruye los receptores postsinápticos de acetilcolina en la unión neuromuscular. La prevalencia de esta enfermedad es 1 por cada 7.500 personas, por lo que no es infrecuente. Posee picos de incidencia en mujeres entre los 30 a 40 años y en varones entre los 60 y 70, aunque se puede dar a cualquier edad. Se caracteriza por debilidad y fatibilidad de los músculos esqueléticos, que aumenta con el ejercicio y mejora con el reposo o el sueño. Los síntomas iniciales pueden ser ptosis palpebral, que es la caída del párpado, diplopía, y su evolución es variable, con exacerbaciones y remisiones. Acá tenemos un gráfico que explica el proceso. La acetilcolina se encuentra almacenada en las vesículas, en la parte terminal de la neurona,
Un potencial de acción llega a la terminal presináptica y se abren los canales voltaje dependiente de calcio e ingresa al mismo. Se desencadena la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. La acetilcolina difunde al espacio sináptico y se une a receptores específicos en la neurona postsináptica, por lo que se genera el potencial de acción de membrana. Hay inactivación de acetilcolina que se da por acción de la acetilcolinesterasa en la membrana postsináptica. Me faltó acá que el potencial de acción de membrana se genera por cambios conformacionales. Se forman canales iónicos, entra sodio, sale potasio. El flujo de estos iones produce despolarización de la membrana y apertura de canales de sodio voltaje dependientes a lo largo de la membrana postsináptica. El efecto principal en la miastenia gravis es una disminución en el número de los receptores de acetilcolina postsinápticos en las uniones neuromusculares que interrumpe la transmisión neuromuscular debido a un proceso autoinmune. Acá tenemos el gráfico. El desencadenante es desconocido, pero el trastorno se asocia con alteraciones del timo, el hipertiroidismo autoinmunitario y otros trastornos autoinmunitarios. El receptor de acetilcolina posee dos dominios, uno extracelular, que concentra cationes, y un dominio intracelular con cargas negativas. La mayoría de los anticuerpos se encuentran dirigidos contra la porción extracelular, que es el sitio inmunogénico de las subunidades alfa del receptor de acetilcolina, zona donde se encuentra el sitio de unión de la acetilcolina. Los anticuerpos reducen tanto el número como la función de los receptores para acetilcolina por medio de la degradación acelerada de los mismos. Las inmunoglobulinas G se unen al receptor de acetilcolina en la membrana celular, formando grupos, y estos, por medio de la endocitosis, son internalizados para ser degradados posteriormente. Para el tratamiento tenemos anticolinesteráticos. El fundamento del tratamiento es sintomático, pero no alteran el proceso patológico subyacente. Actúan a nivel de la placa neuromuscular, inhibiendo la colinesterasa y así aumentando la cantidad de acetilcolina disponible para sus receptores. Tenemos la piridoximina, que es un inhibidor de la anticolinesterasa reversible de acción prolongada. El tratamiento inmunológico se basa en corticoides inmunosupresores que interrumpen la reacción autoinmunitaria gracias a su efecto antiinflamatorio y retardan la evolución de la enfermedad, pero no alivian inmediatamente los síntomas. También tenemos plasmaféresis, que elimina los anticuerpos circulantes, resultando en una mejoría de la gravedad de la enfermedad en pocos días, e inmunoglobulinas endovenosa, que modulan la respuesta inmune, y están indicados en las crisis miasténicas. Bueno, esto fue todo. Gracias por su atención. Ahora vamos a ver si quedaron dudas.